My dear brothers and sisters and Mis friends, queridos hermanos, hermanas y amigos, vengo ante ustedes con humildad y en oración. Deseo hablar en cuanto al poder sanador del perdón. En los bellos collados del estado de Pensilvania, un grupo de cristianos devotos vive una vida sencilla, sin el uso de automóviles, ni electricidad, ni maquinaria moderna. Trabajan arduamente, viven una vida tranquila y en paz, separados del mundo. La mayoría de sus alimentos proviene de sus propias granjas. Las mujeres cosen y tejen y confeccionan su propia ropa, la cual es modesta y sencilla. A ellos se les conoce como el pueblo Amish. Un conductor de un camión de leche de 32 años de edad vivía con su familia en la comunidad de Nickel Mines. Él no era Amish, pero su ruta del trabajo lo llevaba por las diversas granjas lecheras Amish, donde se le llegó a conocer como el lechero tranquilo. En octubre del año pasado, él repentinamente perdió toda la razón y todo control. En su mente atormentada culpaba a Dios por la muerte de su primogénito y por otros recuerdos no confirmados. Sin provocación alguna, entró violentamente en una escuela Amish donde dejó ir a los varones y a los adultos, pero ató a 10 niñas a quienes disparó, matando a 5 e hiriendo a 5. Después de hacerlo, se quitó la vida. Esa horrorosa violencia causó gran angustia, pero no ira entre los Amish. Había dolor, pero no odio. El perdón de ellos fue inmediato. En forma colectiva, procuraron tender una mano de ayuda a la familia afligida del lechero. Mientras la familia de éste se reunía en su hogar después del atentado, un vecino Amish fue y con sus brazos rodeó al padre del responsable fallecido y le dijo: «Los perdonamos». Los líderes de los Amish visitaron a la esposa y a los hijos del lechero para dar su pésame, su perdón y ofrecerles ayuda y brindarles su amor. Aproximadamente la mitad del cortejo fúnebre era Amish. A la vez, los Amish invitaron a la familia del lechero a asistir al funeral de las niñas que habían sido asesinadas. Una paz notable se estableció entre los Amish a medida que su fe los sostuvo durante esa crisis. Un residente local resumió con mucha elocuencia el periodo subsiguiente a esta tragedia cuando dijo: «Todos hablamos el mismo lenguaje, y no solo el inglés, sino el lenguaje de la comprensión, de la comunidad, del servicio, y sí, el lenguaje del perdón». Fue una increíble efusión de su fe absoluta en las enseñanzas del Señor en el Sermón del Monte. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. La familia del lechero que mató a las 5 niñas hizo pública la siguiente declaración: «A nuestros amigos y vecinos Amish y a la comunidad local, nuestra familia desea que cada uno de ustedes sepa que nos conmueve el perdón, la gracia y la misericordia que nos han brindado. Su amor por nuestra familia ha ayudado a proveer el saneamiento que urgentemente necesitamos. Las oraciones, las flores, las tarjetas y los regalos que nos han dado nos conmueven el corazón de tal manera que las palabras no lo pueden describir. Su compasión se ha extendido más allá de nuestra familia, más allá de la comunidad, y está cambiando a nuestro mundo. Y por esto les agradecemos sinceramente. Deseamos
que todo lo que ha ocurrido ha destrozado nuestro corazón. Nos encontramos llenos de pesar por todos nuestros vecinos Amish, a quienes hemos amado y seguiremos amando. Sabemos que para todas las familias que han perdido la vida de seres queridos nos deparan muchos días difíciles y por eso continuaremos poniendo nuestra esperanza y confianza en el Dios de todo consuelo al procurar todos reconstruir nuestra vida. ¿Por qué todo el pueblo Amish pudo manifestar dicha expresión de perdón? Fue gracias a su fe en Dios y su confianza en sus palabras que forman parte de su ser. Ellos se ven a sí mismos como discípulos de Cristo y desean seguir su ejemplo. Al saber de tal tragedia, mucha gente mandó dinero a los Amish para pagar la asistencia médica de los 5 niños sobrevivientes y para cubrir el costo del funeral de las 5 asesinadas. Como una muestra adicional de su discipulado, los Amish decidieron compartir parte del dinero con la viuda del lechero y con sus 3 hijas, ya que ellos también eran víctimas de esta terrible tragedia. El perdón no es siempre instantáneo, tal como lo fue con los Amish. Cuando se ha abusado sexualmente y matado a niños inocentes, la mayoría de nosotros no piensa primero en el perdón. Nuestra reacción natural es el enojo. Incluso quizás nos sintamos justificados en desear desquitarnos con quien quiera que inflija daño a nosotros o a nuestra familia. El Dr. Sidney Simon, una destacada autoridad en el campo de reconocimiento de valores morales, ha proveído una definición excelente del perdón que se aplica a las relaciones humanas. El perdón es liberar la energía que antes se consumía en tener rencores, guardar resentimientos y avivar heridas que no han sanado y luego darle un mejor uso. Es descubrir una vez más la fortaleza que siempre teníamos y descubrir y usar nuestra capacidad ilimitada para comprender y aceptar a otras personas y a nosotros mismos. La mayoría de nosotros necesita tiempo para curar las heridas del dolor y de la pérdida. Podemos encontrar todo tipo de excusas para posponer el perdón, una de las cuales es esperar a que el malhechor se arrepienta antes de perdonarlo. Pero tal demora causa que perdamos la paz y felicidad que podría ser nuestra. La insensatez de continuamente pensar en las heridas del pasado no trae felicidad. Algunos guardan rencores durante toda una vida, sin saber que el perdonar valientemente a los que nos han hecho mal es saludable y terapéutico. El perdón llega con mayor felicidad cuando, al igual que los Amish, tenemos fe en Dios y confiamos en su palabra. La fe de ese tipo permite que la gente resista lo peor de la humanidad y que piense en los demás. Y lo que es más importante, les permite perdonar. Todos nosotros sufrimos algunas heridas a raíz de experiencias que parecen no tener razón ni causa y no logramos entenderlas ni explicarlas. Quizás nunca lleguemos a saber por qué suceden algunas cosas en esta vida. La razón de parte de nuestro sufrimiento la conoce solo el Señor, ya que ocurre que se debe soportar. El presidente Howard W. Hunter dijo: Dios sabe lo que nosotros no sabemos y ve lo que nosotros no vemos. El presidente Brigham Young presentó esta profunda percepción de que, por lo menos, parte de nuestro sufrimiento tiene un propósito. Pocos a fin de prepararlos para que disfruten de la presencia del Señor. Todo problema y experiencia por las cuales ustedes hayan tenido que pasar son necesarias para su salvación. Si somos capaces de perdonar a aquellos que nos han causado dolor y daño, nos elevaremos a un nivel mayor de autoestima y bienestar. Algunas investigaciones recientes muestran que la gente a la que se les ha enseñado a perdonar no se enoja tan fácilmente.
tiene mayor esperanza, sufre menos depresión, se preocupa menos y tiene menos estrés, lo cual conduce a un mayor bienestar físico. Otra investigación de estas concluye que el perdón es un don liberador que la gente se puede dar a sí misma. En nuestra época el Señor nos ha amonestado: debéis perdonarnos los unos a los otros. Y después lo convierte en algo requerido cuando dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Una hermana que había pasado por un doloroso divorcio recibió un sabio consejo de su obispo: haga un lugar en su corazón para el perdón y cuando éste llegue, dele la bienvenida. Para los Amish ya estaba allí, ya que el perdón es un componente de su religión que sienten profundamente. Su ejemplo de perdón es una expresión sublime del amor cristiano. Aquí en Salt Lake City, en 1985, el obispo Stephen Christensen, sin tener culpa alguna, fue asesinado cruelmente y sin sentido con una bomba cuyo fin era quitarle la vida. Él era el hijo de Mac y John Christensen, el esposo de Terry, y el padre de 4 hijos. Con el consentimiento de sus padres, comparto con ustedes lo que ellos aprendieron de esta experiencia. Después de este terrible hecho, los reporteros de los medios de comunicación siguieron sin cesar a miembros de la familia Christensen. En una ocasión, esta intromisión de dichos medios ofendió a un miembro de la familia a tal grado que Mac, el padre de Stephen, tuvo que contenerlo. Luego Mac pensó: esta tragedia destruirá a mi familia. This thing will destroy Esta my tragedia destruirá a mi familia si no perdonamos. El veneno y el odio nunca cesará si no lo extirpamos de nuestro sistema. healing. La familia pudo ser sanada y sentir paz al despojar el enojo de su corazón y pudo perdonar al hombre que le arrebató la vida a su hijo. Hace poco tuvimos aquí en Utah otras 2 tragedias, lo que demuestran la fe y el poder sanador del perdón. Gary Serán demostró inmediatamente su perdón y su preocupación por el presunto conductor ebrio de una camioneta que chocó contra su automóvil en Nochebuena, lo cual mató a su esposa y sus 2 hijos. En febrero de este año, el obispo Christopher Williams tuvo que tomar una decisión cuando un vehículo chocó contra el suyo. Esta fue la de perdonar incondicionalmente al conductor que había causado el accidente para que el proceso de ser sanado pudiese llevarse a cabo sin traba alguna. ¿Qué podemos aprender de circunstancias como estas? Debemos reconocer y admitir los sentimientos de enojo, lo cual requiere y toma humildad, pero si nos arrodillamos y pedimos al Padre Celestial sentimientos de perdón, Él nos ayudará. El Señor nos requiere perdonar a todos los hombres por nuestro propio bien, ya que el odio retrasa el crecimiento espiritual. Solamente al deshacernos del odio y de la amargura, puede el Señor dar consuelo a nuestro corazón, tal como lo hizo con la comunidad Amish. Por supuesto que la sociedad necesita que se le proteja de criminales habituales, ya que la misericordia no puede robar la justicia. El obispo Williams habló muy bien de este concepto cuando dijo: el perdón es una fuente de poder, pero no nos libera de las consecuencias. Cuando una tragedia ocurre, no debemos reaccionar procurando la venganza personal, sino más bien permitir que la justicia tome su curso y después dejar atrás la tragedia. No es fácil hacerlo y vaciar nuestro corazón de un resentimiento cada vez mayor.
El Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación, pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos de ira, de rencor o de venganza. Para todos los que perdonamos a los hombres sus ofensas, aun los que hayan cometido crímenes graves, la expiación nos brinda una medida de paz y de consuelo. Recordemos que debemos perdonar para ser perdonados. Tal como dice en la letra de uno de mis himnos favoritos, perdonando a los demás, Cristo nos perdonará. Con todo mi corazón y mi alma, creo en el poder sanador que podemos recibir al seguir el consejo del Señor de perdonar a todos los hombres, en el nombre de Jesucristo. Amén. 13. Chris Williams, CHRIS-WILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias?
Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer u oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado, y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie. Escribe esto, porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa, aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta os contristó.
aunque solo por algún tiempo. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque lo fuisteis para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que nada tuvieseis que padecer por nuestra parte. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Los errores forman parte de la vida. Es prácticamente imposible aprender a tocar el piano con destreza sin cometer miles de errores y aún millones de ellos. Pero aprender un idioma también nos presenta en la misma situación. Uno debe sufrir la vergüenza de cometer miles de errores y ni siquiera los mejores atletas del mundo dejan de cometerlos. Se ha dicho que el éxito no consiste en la ausencia del fracaso, sino en ir de fracaso en fracaso sin eliminar el entusiasmo. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, dijo: no fracasé 1000 veces. La bombilla fue un invento en 1000 pasos. C.S. Lewis llamaba a los fracasos las señales hacia el camino del éxito. Con suerte, cada error que cometemos se convierte en una lección de sabiduría, transformando los obstáculos en peldaños. La fe inquebrantable de Nefi le ayudó a ir de fracaso en fracaso hasta conseguir por fin las planchas de bronce. Moisés lo intentó 10 veces antes de que finalmente lograra huir de Egipto con los israelitas. Podríamos preguntarnos, si tanto Nefi como Moisés estaban en la obra del Señor, ¿por qué no intervino Él ni les ayudó a lograr el éxito en el primer intento? ¿Por qué les permitió que tropezaran y fracasaran y que a nosotros nos pase lo mismo en nuestro primer intento por alcanzar aquel éxito? Entre las muchas respuestas importantes a esta pregunta, aquí hay algunas. Primero, el Señor sabe que todas estas cosas nos servirán de experiencia y serán para nuestro bien. Segundo, para permitirnos probar a lo largo del camino lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y tercero, para demostrar que de Jehová es la batalla y que solo por su gracia podemos llevar a cabo su obra y llegar a ser como Él. Cuarto, para ayudarnos a desarrollar y pulir nuestros atributos cristianos que no se pueden refinar sino por medio de la oposición y en el horno de la aflicción. De modo que en una vida llena de obstáculos e imperfecciones, todos agradecemos las segundas oportunidades. En 1970, como estudiante de primer año de BYU, me inscribí en un curso básico sobre el fundamento de la física impartido por Jay Baliff, un destacado profesor. Al final de cada unidad del curso, nos hacía un examen. Si un alumno obtenía una nota suficiente para aprobar, deseaba mejorarla. El profesor Baliff le permitía tomar un examen modificado que abarcaba el mismo material. Si el alumno mejoraba su calificación en el segundo intento, pero seguía sin estar conforme, podía tomar un examen por tercera o cuarta vez. Al darme tantas segundas oportunidades, él me ayudó a sobresalir y al final a obtener una A. Era un profesor extraordinariamente sabio que inspiraba a sus alumnos a seguir instándolos a tomarse el fracaso como un maestro, no como una tragedia, y a no tener que temerle al fracaso, sino a aprender de cada uno de ellos. Hace poco llamé a este gran hombre, 47 años después de haber tomado el curso de física, y le pregunté por qué estaba dispuesto a permitir que los alumnos hicieran intentos ilimitados para mejorar sus calificaciones. Su respuesta fue: quería estar del mismo lado de los alumnos. Si bien nos sentimos agradecidos por las segundas oportunidades después de nuestros errores o fracasos intelectuales, asombro
nos da la gracia del Salvador al darnos segundas oportunidades. Nadie está más de nuestro lado que el Salvador. Él nos permite tomar y seguir tomando sus exámenes. Llegar a ser como Él requerirá incontables segundas oportunidades en nuestras luchas diarias contra el hombre natural, como controlar los apetitos, aprender la paciencia y el perdón, vencer la pereza o evitar los pecados de omisión, solo para mencionar algunos. Si errar es humano, ¿cuántas veces fracasaremos hasta que nuestra naturaleza deje de ser humana y sea divina? Miles. Sí, miles. Muy probablemente millones. Sabiendo que el sendero estrecho y angosto estaría lleno de pruebas y que los fracasos serían una constante diaria en la vida, el Salvador pagó un precio infinito a fin de darnos tantas oportunidades como fueran necesarias para superar con éxito nuestra prueba. La oposición que Él permite a menudo puede aparecer insuperable y casi imposible de soportar, pero no nos deja sin esperanza. Para mantener nuestra esperanza resiliente en medio de las pruebas de la vida, la gracia del Señor siempre está lista y presente. Su gracia es un medio divino de ayuda y fortaleza, un poder habilitador que permite que los hombres y las mujeres alcancen la vida eterna y la exaltación después de haber realizado su máximo esfuerzo. Su gracia, su amoroso ojo, están sobre nosotros durante todo el recorrido a medida que nos inspira, aligera nuestras cargas, nos fortalece, alivia, protege, sana y de otros modos socorre a los de su pueblo aun cuando tropecemos por el sendero estrecho y angosto. El arrepentimiento es un don de Dios, siempre a nuestro alcance, que nos permite y nos habilita para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El arrepentimiento no es su plan B por si fallamos. El arrepentimiento es su plan. Este es el Evangelio de arrepentimiento y, como enseñó y señaló el presidente Russell M. Nelson, será un curso de estudio por toda la vida. En este curso de estudio por toda la vida, la Santa Cena es la manera que el Señor ha dispuesto para proporcionar un acceso continuo a su perdón. Si participamos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él nos provee cada semana el perdón mientras avanzamos de fracaso en fracaso a lo largo del sendero del convenio. Porque no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Pero ¿cuántas veces nos perdonará Él? ¿Cuán vasta es su longanimidad? En una ocasión, Pedro preguntó al Salvador: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Al parecer, Pedro pensaba que 7 era un número lo suficientemente alto para hacer hincapié en la insensatez de perdonar tantas veces y que la benevolencia debía tener sus límites. En respuesta, el Salvador básicamente le dijo a Pedro que no contase siquiera, que no pusiera límites al perdón. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente el Salvador no estaba fijando un tope de 490 veces. Eso habría sido lo mismo que decir que participar de la Santa Cena tiene un límite de 490 veces y que en la 491 un auditor celestial intercede y dice: lo siento mucho, pero su carta de arrepentimiento ha expirado. De ahora en adelante, usted está solo. El Señor usó el cálculo de 70 veces 7 como metáfora de su expiación infinita, su amor inagotable y su gracia sin límites. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Eso no significa que la Santa Cena se convierta en una licencia para pecar. Esa es una de las razones por las que el Señor incluyó esta frase en el libro de Moroni. Mas cuantas veces se arrepientan y pidan perdón con verdadera intención, se les perdonaba. La verdadera intención implica verdadero esfuerzo y un cambio real. Cambio es la palabra principal que la guía para el estudio de las Escrituras utiliza para definir arrepentimiento. Un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Esa clase de cambio conduce al progreso espiritual. Así pues, nuestro éxito no consiste en ir de fracaso en fracaso, sino en progresar de fracaso en fracaso sin perder nunca el entusiasmo. En cuanto al cambio,
Consideren este sencillo pensamiento. Las cosas que no cambian permanecen igual. Esta verdad evidente no pretende ofender su inteligencia, pero es la profunda sabiduría del presidente Boyka Packer que luego añadió: y cuando hemos acabado de cambiar, estamos acabados. Debido a que no queremos estar acabados hasta que lleguemos a nuestro Salvador, debemos seguir levantándonos cada vez que nos caigamos, con el deseo de seguir creciendo y progresando a pesar de nuestras debilidades. En nuestra debilidad Él nos asegura: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo mediante la fotografía secuencial o las gráficas de crecimiento podemos percatarnos de nuestro crecimiento físico. Nuestro crecimiento espiritual suele ser igualmente imperceptible si no es a través de las lentes retrospectivas del tiempo. Sería prudente hacer a menudo una retrospección a través de esas lentes para reconocer nuestro progreso e inspirarnos a seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Estoy eternamente agradecido por la amorosa bondad, la paciencia y la longanimidad de Padres Celestiales y del Salvador que nos dan innumerables segundas oportunidades en este nuestro viaje de regreso a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenía 7 años y vivía en la península arábiga, mis padres me decían que siempre me pusiera los zapatos y entendía por qué. Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto, como las víboras, los escorpiones y las espinas. Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto, quería ir a explorar, pero no quería ponerme los zapatos. Mi justificación era que solo iba a caminar un poco y que me quedaría cerca del campamento. Me dije que, de cierta manera, las chanclas eran zapatos. Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la arena fresca, con mis chanclas, sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie. Bajé la vista y vi, no una espina, sino un escorpión. El dolor de la picadura había comenzado a subirme por la pierna. Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor y pedí auxilio. Mis padres vinieron corriendo. Lloré mientras ellos me subieron al auto y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital, que estaba a 2 horas de distancia. El dolor que tenía era insoportable y durante todo el camino pensé que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital, el doctor dijo que solo los bebés y los que estaban gravemente desnutridos corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión. Me dio medicina que me durmió la pierna y me quitó el dolor. En un plazo de 24 horas ya no sentía ningún efecto de la picadura del escorpión, pero había aprendido una gran lección. Yo sabía que cuando mis padres me decían que me pusiera zapatos, no se referían a las chanclas, pero esa mañana hice caso omiso de lo que sabía que era correcto. Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado repetidas veces. Había sido perezoso y un poco rebelde, y pagué el precio por ello. El hacer caso omiso de lo que sabemos que es correcto, ya sea por pereza o rebelión, siempre trae consecuencias no deseadas y espiritualmente dañinas. Solo hallaremos la sanación y el alivio cuando nos pongamos a los pies del gran médico, nuestro Salvador Jesucristo. Debemos dejar de combatir contra Dios y, por el contrario, darle todo nuestro corazón sin retener nada. Entonces nos podrá sanar. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado. En Idaho Falls hay un hermoso aeropuerto. Cerca del aeropuerto se encuentra otra parte útil y hermosa de la ciudad, el Parque Freeman. Desde el parque, mirando río abajo, se puede ver el majestuoso templo de Idaho Falls, blanco y puro, asentado en terreno elevado. Estos dos lugares tan hermosos y útiles, el aeropuerto regional y el Parque Freeman, habían sido basureros públicos. Un basurero público es un lugar donde se entierra la basura y se reivindica el terreno. La definición de reivindicar es
liberar de una conducta equivocada o incorrecta, rescatar de un estado indeseable. He vivido en Idaho Falls casi toda mi vida. He contribuido con gran cantidad de basura a esos basureros por más de 50 años. ¿Qué pensarían los gobernantes de la ciudad si un día apareciera con una excavadora justo en medio del césped del Parque Freeman y empezara a hacer grandes hoyos? Cuando me preguntaran qué hago, les diría: quiero sacar toda la basura que he acumulado estos años. Pienso que me dirían que no hay manera de identificar mi propia basura enterrada hace tanto tiempo en un terreno que fue reivindicado. Supongo que ellos se preguntarían por qué alguien querría destruir algo tan bello y útil para intentar sacar basura vieja. Es posible rehabilitar una vida que por falta de autocontrol se ha contaminado con tanta basura que parece imposible que ésta pueda obtener el perdón. ¿Qué pasa con aquella persona que ha cambiado su vida, pero que no puede perdonarse a sí misma? El profeta Alma enseñó que el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. La expiación de Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros. Esta puede purificar, reivindicar y santificar, incluso a usted. No existe ningún hábito, ni adicción, ni rebelión, ni transgresión exenta de la promesa de un perdón completo. Esa es la promesa de la expiación de Cristo. Cuando aceptamos agradecidos y utilizamos ese don preciado, podemos disfrutar de la belleza de una vida útil, la que Dios ha reivindicado mediante su amor infinito y la expiación de su Hijo y nuestro hermano Jesucristo. Para mi último cumpleaños, mis padres me regalaron una bicicleta de cromo brillante. Nunca había visto algo tan genial. Podía hacer todo tipo de piruetas y era mucho más rápido que los demás. Entonces, a mi amigo Evan le compraron una bicicleta roja, que también era muy rápida. Después a todos les compraron una bicicleta roja, así que la mía ya no era tan buena. Tuve una idea, pero mis padres dijeron que no debía hacerlo. Decidí hacerlo de todos modos. Fue la mejor idea de mi vida. Mis amigos iban a estar muy celosos cuando vieran mi bicicleta. Pero cuando empecé a pintar la bicicleta, la pintura roja empezó a gotear. Fue lo peor que pudo haber pasado. Pensé que se había estropeado para siempre. Fui a buscar a mis padres para que me ayudaran. Pensé que iban a enojarse mucho, pero no fue así. Mi padre me dijo que las personas cometen errores y siempre hay una forma de solucionarlos. Me dio un montón de herramientas y dijo que íbamos a tener que trabajar mucho, pero que mi bicicleta volvería a brillar. Tardamos mucho. Podía ver a mis amigos en la calle y quería ir a jugar con ellos, pero sabía que debía seguir trabajando en la bicicleta. Nunca pensé que funcionaría, pero al final la pintura roja empezó a desaparecer y podía ver lo genial que iba a quedar. Mi bicicleta no tardó mucho en quedar casi perfecta. Y mi padre me ayudó muchísimo. Una carrera hasta el parque
A pesar de que el sendero no es fácil, la promesa es real. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.